Hola, queridos amigos. Quiero compartir con ustedes algunas cápsulas sobre lo que yo llamo noseología, o se podría llamar teoría del conocimiento, hay un debate, eh, para ya tener una visión complexiva y pues para eso voy a tratar de ir por temas. El primer tema general pues sería, en primer lugar, todavía un poco general, que sería como una gran introducción al conocimiento humano, que como un acto de la inteligencia. Después habría que ver las posturas filosóficas que han tenido más peso a lo largo de la historia, eh, para ya meternos al conocimiento sensible, al conocimiento intelectivo, que propiamente habría que llamar más bien conceptualización o abstracción. Y de hecho aquí faltaría uno más, que sería ya el raciocinio como un acto. Entonces, ya el conocimiento propiamente hablando, aquí lo vamos a dividir y enfocarnos hacia el sensible, la abstracción y el raciocinio. Muy bien. En esta primera parte quiero compartir brevemente, bueno, o recapitular que nociología o teoría del conocimiento es esa área de la filosofía cuyo objeto es estudiar críticamente el valor de la verdad del conocimiento humano y por tanto abarca en conjunto todo el conocimiento humano, se concreta en la cuestión de la verdad, se concentra, perdón, y pues el método de la nociología es reflexivo, metafísico y realista, y en algún caso también fenomenológico. Debe tener en cuenta, por tanto, las soluciones filosóficas históricamente propuestas, por ejemplo, el racionalismo, el escepticismo, el empirismo, el nominalismo, son corrientes que nos tienen que sonar o posturas más que corrientes, que tienen que ver con el fenómeno y la interpretación del conocimiento humano y también, por tanto, de la verdad. Bien, el acto de conocer, el psiquismo, la inteligencia y el ser, la inteligencia y sus funciones, para al final, si acaso nos da tiempo, realizar una síntesis. En primer lugar, el conocimiento, pues es nuestra primera tarea, ¿no? Es afrontar o echar un vistazo al conocimiento como una actividad humana, previniéndonos contra las reducciones de la inteligencia a otra cosa, por ejemplo, a meramente un comportamiento neurológico, a neurocentrismo, o reducir la inteligencia a una simple respuesta adaptativa, a una conducta externa. Esto porque, pues en el dogma un poco que hay en la actualidad, que es bueno, en muchas personas, no todos, el materialismo, pues no habría espacio para una mente humana de carácter espiritual. Y sabiendo que toda ciencia siempre es interpretada respecto a su último sentido, a la luz de un horizonte metafísico. Esto tiene que ver con las ciencias, la filosofía de la ciencia, la filosofía pues, del mundo físico. Ok, más bien nos movemos en el pensamiento filosófico. Muy bien, el primer tema es que el acto de conocer es un hecho. O sea, es un hecho que tenemos conceptos eh, y que los utilizamos, los relacionamos de manera que, pues, cuando usamos verbos como conozco u otros verbos cognitivos, ya con matices diversos, pero claros en el lenguaje ordinario. Por ejemplo, sé que esto es así, conozco esto, conozco a esta persona, conozco, bueno, la persona es un misterio, pero bueno, conozco a esta ciudad o conozco este lugar o sé que es una manzana. ¿Okay? Estoy informado, percibo, veo, pienso y comprendo. De manera que el acto del conocer pues es un acto personal. Bueno, iba a decir algunas cosas, pero me limito a eso. Es una relación con la realidad, o sea, el conocimiento, pues eso, eh, habrá que entonces definir qué es relación, ¿no? Posesión, un estado frente a... El conocimiento también es un acto psíquico o al menos no es solamente físico.
el evento indicado por la experiencia, veo un árbol, no es físico, ¿okay? Se advierte una realidad allá afuera, pero es un acto, eh, digamos, psicosomático, espiritual. Bueno, antes de seguir adelante, quiero decir, porque me apoyo principalmente en autores como Johannes Hessen, Bohensky, el profesor Juan José Sanguinetti, y otros para eso, realizar como una síntesis. Muy bien. Eh, Así que después ya también hay una dimensión propiamente psíquica, las facultades, operaciones, los objetos, los hábitos, o sea, las posesiones, eso, como el nombre lo dice, los hábitos que tenemos ya de conocimiento, de manera que el objeto interior es un mediador cognoscitivo, o sea, que no podemos pensar sin ideas. O sea, los conceptos tienen un significado respecto a las cosas, son intencionales respecto a las cosas que hay allá afuera. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia y el ser? Bueno, pues aquí quiero compartir con ustedes un esquema sencillo que se puede, digamos, mejorar o completar, pero que en el cual describo lo que es el conocimiento humano como un acto, por tanto, como un proceso que se da a partir de los sentidos externos, no, o sea, un proceso corpóreo espiritual o corpóreo cognitivo, o cognoscitivo o intelectivo o intelectual, que es en el mundo filosófico realista, sinónimo de espíritu. Entonces, los sentidos externos que nos presentan ondas, los sentidos internos que nos dan ya una imaginación, lo que los clásicos, o una percepción, lo que los clásicos llaman el fantasma, eh, que prepara, por así decir, al intelecto agente, ya pues una imagen, un material, por así decir, para que ya la inteligencia, propiamente hablando, eleve, se pueden usar otros verbos, o abstraiga, o sea, extraiga, entre comillas, que es un verbo un poquito pobre para aplicarlo al conocimiento, pero para que entendamos, abstraemos lo universal, dejamos lo particular, abstraemos digamos, la esencia, dejamos la existencia, dejamos la concreción y por eso se le llama abstracción. Dejamos la multiplicidad y al lograr un universal, pues nos quedamos con una unidad. Eh, Así que la relación entre la mente o la inteligencia y la cosa es es de ser. O sea, conocer es abrirse a la realidad. El conocimiento intelectual se relaciona con el ser de las cosas. De hecho, cosa o realidad, bueno, cuando decimos realidad no nos referimos a toda la realidad, evidentemente, lo cual es inabarcable y sería absurdo estar hablando sobre una posibilidad de conocimiento de el absolutamente todo. No, cuando decimos realidad es esta cosa, ¿no? Este ordenador, este árbol, esta máquina, este edificio, esta cocina, este tornillo, o sea, cosas particulares son la realidad. Y todo es un lo que, por eso lo que sería la esencia, el es sería o se refiere a la existencia. O sea, toda cosa está restringida, por así decir, contenida, pues en una densidad ontológica. O sea, todo es algo. O sea, siempre si usamos la palabra es y propiamente ya el lo que. Es decir, la composición clásica entre ser y esencia, o sea, el acto de estar siendo algo concretamente, ¿no? Muy bien, bueno, pero lo que quiero decir es que la inteligencia va al ser de la cosa. Por eso, eh, cuando veamos el tema de la verdad, vamos a ver que la verdad se da en el juicio, o sea, no en la abstracción. Bueno, la verdad no se da en estos diversos pasos o fases,
sino que se da en el juicio, que es justamente donde afirmamos lo que la cosa es o lo que no es. Y decir de algo que es eh, algo que no es, pues sería una eh, mentira, ¿no? O, bueno, o al menos un error. Muy bien. Entonces, en este estudio el conocimiento es un modo superior de ser y de vivir. El ser, en términos generales, es la misma realidad. O sea, la respuesta, la inteligencia conoce la realidad o conoce solo conceptos o conoce solo ideas o tiene solo percepciones, lo cual, pues las cuales se moverían más bien en el campo del cuerpo. Eh, no, la respuesta sería, eh, la inteligencia conoce el ser de la cosa, o sea, conoce la realidad. Las formas de ser se relacionan con las formas de conocimiento. Por eso no todo conocimiento es perfecto ni exhaustivo, eh, porque no hay que caer en un realismo ingenuo. Muy bien, bueno, pues eso es lo que es la existencia y la esencia. Ya después hay, o se han usado más bien muchas formas para referirse a la inteligencia, como logos, ordenamiento, ratio, pues cristalización de un ser, de un concepto, inteligencia, leer dentro de las cosas, conocimiento, que significa pues este proceso del que estamos hablando, comprehensión, posesión, apropiación de la realidad a través de la abstracción, evidentemente, juicio, una afirmación o negación de algo, discernimiento, que significa pues la verificación, pues en el campo de la decisión vital, sabiduría, que pues es lo contrario de información, pues es una forma de vida atenta verdaderamente a la realidad, reflexión sobre uno mismo, sensatez, pues el sentido o eso es que tiene que ver con los sentidos. Significa un sentido de la realidad desde la experiencia. Y la prudencia, que es una virtud que nos lleva, bueno, está íntimamente relacionada con la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues es una facultad, significa una potencia para llegar al ser de la cosa. Y cultas viene de cultivare, perdón, de cultivar, que es eso, pues la necesidad de cultivar, la necesidad de dar razón de nosotros mismos, la capacidad de una persona para abrirse a la realidad, a todos los factores de la realidad. Por eso, pues la capacidad de la inteligencia o en potencia, pues puede llegar casi, o está abierta al infinito. Tipos de inteligencia, bueno, hay diversas clasificaciones que se pueden hacer, aquí solamente las voy a mencionar: la inteligencia teórica, práctica, eh, y también errores que se han cometido en pues en muchas épocas, eh, ¿no? Como llamar tonta a una persona porque pues, no sabe algo que no está obligado a saber, etcétera. O reducir la inteligencia a la memoria. Otras formas ya mucho más concretas, según otra clasificación de inteligencia, pues serían estas que tenemos aquí y que no voy a desarrollar. Simplemente al verlas, pues cada quien debería, digamos, tomarse la tarea de pues identificar aquella que es dominante, porque puede ser que tenga varias, evidentemente, eh, identificar aquella que más ha trabajado o aquella con la, no sé, que la tiene más fuerte, e identificar otra que pues prácticamente ha trabajado poco o nada, de manera que pues si investigue sobre esa que no ha trabajado e integre, enriquezca su tipo de inteligencia dominante con alguna otra, y pues eso significa un enriquecimiento. ¿Cuál es la función de la inteligencia? Pues eso, siendo una apertura que hace posible el conocimiento, la comprensión, el ordenamiento, el análisis, la síntesis, la recreación de la realidad, y un ordenamiento de la propia subjetividad en orden a la propia realización, o sea, al proyecto.
Así que los tres funciones que yo he identificado, seguramente hay más, respecto a sí, pues elaborar un proyecto de vida, conocer o conocimiento de la propia realidad y orientar la acción de las personas, ¿no? Respecto al proyecto de vida propio, pues que sea, más bien que no sea idealista, sentimentalista, voluntarista, sino más bien, como siempre, pues que sea realista. Bueno, como ven, yo propongo más un realismo en el conocimiento, bueno, pero no un realismo ingenuo, sino, vamos a llamarlo un realismo moderado, un realismo crítico. Conocimiento de la realidad, eso de la propia realidad, pues tiene que ver, que esa segunda función, tiene que ver eso pues con el producir una imagen de uno mismo, con la autoestima, sabiendo que las deformaciones son un obstáculo para el propio desarrollo y contribuir verdaderamente a que las personas crezcan en sus capacidades reales sin forzar ni abandonar, cosa que vemos desgraciadamente en la educación, por ejemplo, de muchos niños. Eh, y alguien puede pensar que esto es sumamente abstracto, pero es la cosa más concreta y realista del mundo porque mm, o sea, dónde radican la infinita cantidad de problemas que hay en las parejas, en las relaciones, en el matrimonio, en la familia, pues justamente en el conocimiento y tienen que ver eso con la percepción que tiene cada uno de sí mismo, con el conocimiento, con la realidad, con la capacidad de hablar, de decir, de lenguaje, de comunicarse, y todo eso pues es nociología. Muy bien, y bueno, la tercera era orientar la acción de las personas en vista de su crecimiento, pues dar una verdadera orientación a la propia vida, saberse líder, toda persona es líder en algún aspecto, educar, formar, acompañar y conducir hacia lo mejor. ¿Cuál es el objeto de la inteligencia? El objeto de la inteligencia, por tanto, es la verdad sobre la realidad. De manera que, casi haciendo una recapitulación, pues, nos encontramos con eso, que lo que realmente conocemos es la realidad. Ok, ¿y qué significa verdad? Verdad sería, por ahora, una relación entre la mente y la cosa. ¿Qué tipo de relación? Una relación de adecuación, en la que la mente se adecua a la cosa y de alguna manera la cosa se adecua en cuanto que se da, por así decir, se dona a la inteligencia. Donde se da la verdad, se da en el juicio y no antes. Eh, ya después habría que solucionar otros problemas que tienen que ver con la verdad, la realidad, la inteligencia. Bueno, espero que nos haya ayudado este pequeño, digamos, panorama general para ya después introducirnos y enfocarnos a ver qué sucede en el conocimiento sensible, o sea, en la parte corpórea, en qué consiste la abstracción, que tiene que ver el conocimiento humano, por ejemplo, con el cerebro, con el lenguaje y otros temas maravillosos, si el conocimiento humano es absoluto o no, fin, y ya después el apasionante mundo del raciocinio, de la ciencia, de la causalidad y bueno, todo lo que tendría que ver con eso, como digo, el raciocinio. Pues nada, les deseo lo mejor y pues hasta la próxima cápsula.